Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Apocalipsis 2, del 1 al 6. Bienvenidos al episodio 355. Estamos en el día 17 de reflexiones y perspectivas futuras de la filosofía. Mi nombre es Marco Antonio y hoy les voy a presentar la cultura popular y la filosofía. La cultura popular, expresada en el cine, en la música, la literatura, el cómic, la moda, los memes de internet, construye un espacio donde se condensan las experiencias, las aspiraciones y toda la tendencia, las tensiones, las formas de manifestación de la sociedad contemporánea. Y aunque a menudo ha sido vista como un ámbito de entretenimiento o de consumo masivo, la cultura popular también encierra preguntas y símbolos que la filosofía puede desentrañar para comprender mejor la condición humana. Y desde una mirada filosófica, los productos culturales no son meros pasatiempos, sino son relatos que expresan visiones del bien y el mal, el poder, la resistencia, la justicia, la identidad, el sentido de la vida, muchos temas filosóficos. Y así un superhéroe, por ejemplo, puede convertirse en una metáfora del deber kantiano, ¿no? De la moral kantiana, que es deontológica, que es el deber por el deber mismo, ¿no? Una canción urbana puede también reflejar la lucha de clases sociales de Karl Marx, y una serie de televisión también puede plantear dilemas éticos cercanos a los debates existencialistas o aristotélicos, ¿no? Y claro, incluso en YouTube podemos ver a MrBeast, que hace experimentos psicológicos y claro, tiene esta tendencia a hablar en estos videos sobre el dilema del bien y el mal, ¿no? Y claro, hay una visión muy interesante sobre el problema de MrBeast, que es la implicación de que usa el dinero para como condicionante hacia una meta que las personas a veces trascienden valores, trascienden sus propios ideales, sus propias relaciones sociales en el hecho de hacerlo por dinero, ¿no? Y claro, tiene muchas obras benéficas, tiene muchas visualizaciones y eso hace que sea muy interesante el caso de MrBeast. Las implicaciones morales que puede tener esto a futuro podría ser como mira que por dinero uno puede hacer tal cosa, ¿no? Y hasta qué punto llegarían estos videos, ¿no? ¿Cuáles serían los límites para hacer este tipo de videos? Y claramente tocamos temas como la ética, el capitalismo, temas como la confrontación, también temas
como experimentos psicológicos sociales y claro, encerrar a una persona por 100 días o un año entero, y claro, está bajo la voluntad, pero en realidad la voluntad es que gane dinero y pueda hacer con ese dinero un tipo de uso correcto, cubriendo una necesidad que tiene, que lo llevó a participar de ese evento, ¿no? Y claro, hasta qué punto una persona puede sacrificarse en el sentido de privación de libertad por mucho tiempo por una cantidad de dinero. No es como si te dijeran el precio de tu dignidad, llevándolo al extremo, ¿no? El precio de pasar tiempo con tu familia, pero hasta qué punto MrBeast puede llegar a hacer este tipo de videos, ¿no? Y qué pasa si el día de mañana, claro, nosotros ahora lo vemos en este gris, ¿no? Porque vemos que en este gris está una acción evidentemente que viola los principios de la libertad de las personas, pero que recompensa con dinero y que es mucho dinero y claro, lo vemos gris. Pero ¿qué pasa cuando este gris deja de ser, se matiza, ¿no? Se matiza en no ético, por ejemplo. Y la perspectiva futura de la filosofía es hablar, ¿no? De hasta qué punto MrBeast puede hacer estos videos y qué videos que tiene han violado principios éticos, sea de igualdad, libertad, derechos humanos, entre otros temas sensibles a la moral. Y claramente nosotros en esta sociedad capitalista se promueve esto, ¿verdad? Hay un tipo de no verlo tan malo porque está recompensando, ¿no? Y claro, tiene muchos videos que son de distintos formatos, pero hablamos de este video en específico, ¿no? Que videos, por ejemplo, donde se permanecen 100 días o un año entero encerrados y privados de todo tipo de experiencia real exterior del mundo. Y claro, vemos también como el dinero es algo común en todas las personas y MrBeast tiene este principio de poner dinero y que la gente vaya visualizando por ese enganche, ¿no? Por ese enganche y claro, hay cosas muy interesantes para analizar en filosofía sobre el caso de MrBeast. Y desde una mirada filosófica, los productos culturales no son meros pasatiempos, ¿no? Sino que son relatos que expresan visiones del orden, del bien y del mal, del poder, la resistencia, la sumisión, la justicia, la identidad o el sentido de la vida. Y claro, la interacción entre la filosofía y la cultura popular no es muy abarcativa, ¿no? Por un lado tenemos categorías filosóficas del pensamiento clásico muy profundas que engloban un pensamiento mucho más estructurado sobre cómo deben ser las cosas, y la cultura popular por otro lado tiene esta visión del presente mismo, ¿no? Como indicador de un tipo de bienestar en el presente, bienestar histórico en el presente. No me refiero a que en la cultura popular no se ve todo el trasfondo histórico cultural que existen detrás de una escena, por ejemplo en el cine, un video de MrBeast, un cómics, una moda, una televisión, una música. Y claro, la cultura popular siempre se sumerge dentro del presente y constituye toda una integración para el desarrollo de este presente, ¿no? Y claro, el desarrollo de este presente es co-construido y por eso es manipulado también. Y claro, la reflexión filosófica no tiene enganche en esta cultura popular muchas veces y muchas veces no. Y claro,
En la actualidad podemos ver videos donde se les hace reflexionar por medio de inteligencia artificial a personajes de diversos medios de comunicación populares, ¿no? Y claro, es un tipo de entretenimiento, pero a la vez es un tipo de educación también. Y en este cruce surge el análisis crítico, y claro, se vuelve un puente entre la teoría y la vida cotidiana, ¿no? Mostrando que la filosofía no es ajena al mundo en el que vivimos, sino que dialoga constantemente con este mundo, haciéndonos notar cosas que evidentemente en el presente, como ya hablamos de la cultura popular, no se podrían notar o no se muestran como tal, ¿no? Y bien, hay muchas realidades en el mundo. Por ejemplo, hay personas que no consumen cultura popular, ¿no? Y claro, la cultura popular, por el simple hecho de ser popular, tiene que ser una cultura general. Digo, tiene que ser en ese pensamiento de cultura popular. Pero hay muchas aristas dentro de la sociedad que tienen este sentido intersubjetivo propio, pero a la vez que está conectado, ¿no? Y claro, la política está conectada siempre con la cultura popular y surge el populismo, podríamos decirle, ¿no? Pero el populismo tiene un trasfondo más profundo, más académico, bueno, no académico, sino más instintivo, podríamos decirle, ¿no? Porque un filósofo argentino llamado Ernesto Laclau, Laclau, podríamos llamarle también de forma Laclau, es este filósofo argentino que habla del populismo, del origen del populismo, ¿no? Él quería investigar por qué, dónde surgía el populismo, y menciona que el populismo no es un grupo de gente, una masa que está yendo al Congreso a marchar, ¿no? Eso no es el populismo es algo que está relacionado con el psicoanálisis, que está relacionado con el acto performativo, que está relacionado con un nuevo horizonte de comprensión y está relacionado con las cadenas equivalenciales, ¿no? Para explicarlo de forma rápida y sencilla, podemos decir que imagina una cadena muy larga, y cada cabeza de esa cadena, cada enganche es una demanda social, me refiero, ¿no? Entonces, demanda social, por ejemplo, sobre el costo del gas, inseguridad, ¿qué más? Más áreas verdes, falta de construcción. Entonces todas las demandas sociales, ¿no? Se unen. Cadena, eso se llama la cadena equivalencial. Surge una cadena mucho más grande y toda esa cadena ya no está separada, ¿no? Sino que está unida por esta multiplicitud de demandas. Y esta multiplicitud de demandas tiene que tener un referente, un nombre, ¿no? Entonces muchas veces es por el pueblo. Por el pueblo se convierte en el símbolo de lucha de toda esta cadena, que ya hablamos que son demandas equivalenciales, y esta cadena equivalencial corresponde a somos por el pueblo, ¿no? O con mis hijos no te metas, bueno, no, claro, en algunas ocasiones también estas especificaciones de constructos en el habla, ¿no? En este vacío, bueno, vamos a hablar de eso más adelante. Sin embargo, esta cadena toma esta lucha por el pueblo, o con mis hijos no te metas, o puede ser cualquier símbolo que represente algo, ¿no? Abajo los ricos, menos impuestos, lo que fuese. Entonces, esta palabra, este término, por el pueblo, termina teniendo un tipo de horizonte nuevo, ¿no? Es como una montaña en una cumbre donde está esta palabra, ¿no? Y esta palabra va invocando diferentes demandas que se van sumando solo a ese término, por el pueblo, o con mis hijos no te metas, o puede ser por los oprimidos, o justicia, ¿no? La palabra justicia. Entonces estos términos tienen un vacío, conllevan un vacío. No hay un significado profundo por el pueblo.
¿Qué significa por el pueblo? Con mis hijos no te metas. Simboliza muchas demandas que se acoplan en ese vacío de término. Y ese acoplamiento es un acto performativo. Y hablamos de los actos performativos, ¿no? Porque este acto performativo es muy interesante. En el siglo XX, con J.L. Austin y los actos del habla, se empezó a hablar de estos actos performativos que estaban dentro de los actos locutivos, ¿no? Pero fuera del margen académico, bueno, académico estricto, podemos mencionar que tiene fuerza porque nosotros le damos una emoción. Esto lo dice Ernest Laclau porque involucra el psicoanálisis en su libro. Y claro, tenemos esta emoción que le da la fuerza de por el pueblo, ¿no? Y claro, se constituye a un acto performativo de por el pueblo, que significa todas las demandas sociales que se hacen, ¿no? Y esta cadena equivalencial de demandas se convierte en por el pueblo, y el por el pueblo va creciendo a medida que más demandas se van sumando. Y cuando este por el pueblo, digamos, entra al gobierno, necesita un representante, pero este representante surge espontáneamente, en este caso, en Argentina por ejemplo, no impuestos, menos impuestos, o cero inflación, que se convierten en estos términos vacíos, ¿no? Donde la cadena equivalencial entra en juego y posiciona y lo convierte performativamente en algo real, ¿no? Y entonces, cuando ya, digamos, surge este movimiento grande, hay muchas demandas y todo el pueblo está a favor y se convierte en por el pueblo un símbolo muy fuerte, termina creando un líder que sale espontáneamente. En Argentina fue el caso de Milei, en Perú fue el caso de Pedro Castillo, ¿no? Entró al gobierno y él tenía una sola demanda, que era los salarios justos a los profesores, ¿no? Pero entonces queda muy grande. Esta lucha que hizo por el pueblo quedó muy grande porque solo él luchaba por los profesores, ¿no? Y se formó esta cadena equivalencial por el pueblo, que había las demandas de minas, había las demandas de las construcciones, había las demandas de los transportistas, había las demandas de los colegios, y claro, no pudo ocuparse de hacer este tipo de jerarquización de las demandas que se iban acumulando, ¿no? Porque él tenía esta demanda de los profesores, que era minoritaria, la demanda de la delincuencia que había. Y claro, ahí surge el desequilibrio y claramente termina por temas políticos en un tipo de prisión preventiva. Pero en este caso el populismo surgía de esta forma, ¿no? El populismo surgía por este acto performativo de cadenas equivalenciales de demandas que llevaban o construían un horizonte de comprensión de un término que estaba vacío, que era llenado con las diferentes demandas. Y entonces el populismo, como vimos, es algo mucho más grande, ¿no? Entonces el populismo, la cultura popular, básicamente tiene este sentido también, ¿no? La cultura popular tiene este sentido de ser ameno, accesible para todos, y que no está en un mundo cerrado, sino que siempre está abierto, como la palabra, por el pueblo. Ya también acá lo hacemos por el cine, lo hacemos con la música, lo hacemos con la moda, con el cómic, con los memes, pues están abiertos, y ponemos, como la cadena equivalencial en política, ponemos sacando demandas y no ponemos nuestra atención, y se construye un tipo de acto performativo que construye la cultura popular. Y claro, desde esta mirada es muy interesante los productos culturales que salen, ¿no? No son meros pasatiempos, sino que son relatos que van a condicionar lo que es bueno y lo que es malo, lo que es justo, lo que es injusto, lo que es poder, lo que es resistencia, lo que es identidad, lo que es sentido de la vida. Y la cultura popular tiene este aspecto de espacio vacío, donde se se performan diferentes interpretaciones sobre aquel espacio, ¿no? Y es accesible para todos. En el caso de los memes se entiende mucho mejor esto, ¿no? Y claro, la filosofía no habita únicamente en los textos de Platón, Aristóteles, Kant o Nietzsche,
sino que también se manifiestan relatos, imágenes, símbolos que conforman a toda la cultura popular, ¿no? Series, películas, novelas gráficas, cómics, videojuegos, canciones. Dejó de ser expresiones triviales, estas se convierten en reflexiones sobre el bien y el mal, reflexiones sobre la libertad, sobre el poder, reflexiones sobre la identidad, como The Show Truman, por ejemplo la película de Jim Carrey, muy interesante, o el sentido de la existencia, ¿no? Y claro, analizar la filosofía en la cultura popular nos va a permitir descubrir cómo se resuelven dilemas morales en personajes ficticios como superhéroes, ¿no? O distopías de la ciencia ficción, letras de las canciones urbanas que pueden simbolizar metáforas de debates filosóficos, desde la ética aristotélica, que es la ética de la virtud basada en la búsqueda de la eudaimonía, hasta el existencialismo de Sartre, ¿no? En este mundo sin sentido, como vamos a o estamos condenados a ser libres, ¿no? Tenemos que actuar de esa forma y no actuar de mala fe, como diría Sartre. Y claro, desde el marxismo también se puede construir canciones, ¿no? Que reflejen este tipo de clases sociales, diferencias de clases sociales, unión, en el sentido de que lo urbano corresponde siempre a la oposición, ¿no? A la oposición de una estructura simbólica que siempre ha sido dominante. Y claro, de este modo la cultura popular refleja tensiones que ocurren en diferentes épocas de los 90, 70, 80, 90 y los 2000 para adelante, ¿no? Porque la cultura popular también podemos verla en la antigüedad, cuando no en la antigüedad, sino podemos verla en el renacentismo, en la ilustración, ¿no? Y claro, había este prestigio, este honor en la Europa no medieval, bueno, claro, medieval más adelante también el Renacimiento y la Ilustración, en la apariencia, en el apellido, y claro, son un tipo de cultura popular que se refuerza con estructuras simbólicas y esta performatividad en la construcción de este simbolismo con nuestro actuar, ¿verdad? Y de ello surge más adelante conceptos más abstractos que forman metanarrativas, ¿no? Metanarrativas, como hizo Karl Marx, ¿no? De decir que históricamente siempre ha habido pobres y ricos, esclavos y pobres, y tenemos que acabar con esto, ¿no? Y claro, el marxismo se vuelve un tipo de populismo más adelante, populismo político, en contra de los empresarios burgueses y demás. Entonces la filosofía no se encuentra aislada de la academia, ¿no? No se encuentra aislada de la academia cuando se refiere a la cultura popular, me refiero, sino que está viva, es dialogante entre la academia y la sociedad, la academia y lo popular, la academia y la cultura popular. Está en este diálogo constante con la creatividad cultural, por así decirlo, y la experiencia colectiva. Y claro, los medios como el cine, las series, la música, los videojuegos, la literatura, no solo entretienen, sino que también transmiten preguntas, dilemas, como pasó con este último dilema de Materiallands, esta película, o Materialistas, donde en la cultura popular evidentemente la mujer tendría que escoger a rico, hombre de rico, millonario, y casarse con él. Y evidentemente la película no gustó y entró en un debate, ¿no? Bueno, convocó un debate donde la persona que era su expareja estaba en este tipo de, en la cultura popular, sentido de mediocridad y no éxito, y se mantuvo con él, ¿no? Y claro, surge un debate ahí muy importante en la superación personal,
la ruptura, el olvido y claro, los intereses particulares que pueda tener una persona, ¿no? Imponer el interés económico, el interés emocional que va a sostener, ¿no? Que va a ser, que va a pesar más en una relación, ¿no? Y qué consecuencias trae tener una cultura de mujeres que piensan que dejar a un millonario rico que no aman es mejor que amar a una persona que es lo opuesto. Hablemos en este término. Y claro, hay un tipo de dilema filosófico en el constructo cultural, no en el constructo académico. Bueno, lo podemos llevar a la academia también, pero en el constructo cultural de qué es lo mejor para una persona, ¿no? Y vemos cómo influye mucho la parte económica, porque toda la sociedad se ha basado siempre en adquisición de bienes, ¿no? En los bienes materiales, en el sentido de propiedad. Y claro, el sentido de propiedad surge cuando surgen las ciudades, ¿no? Pero esto el hombre lo homogeniza todo, ¿no? Lo homogeniza todo y se piensa que así siempre se actúa con la naturaleza también. Y por eso no se respeta la tala de árboles, los ríos, las montañas y solo se extracción de minerales, ¿no? Porque tienen este sentido mucho más este sentido profundamente arraigado de que la sociedad se mueve siempre por el dinero, o la vida humana en general se mueve siempre por el dinero. Y evidentemente, sin dinero también, claro, el dinero se ha construido de forma gradual hasta llegar al punto de subsumir a toda la sociedad en base a lo que es, a lo que significa el dinero. Y claramente, en esta globalización inmensa de que es el dinero, se crean estructuras simbólicas y también estructuras institucionales que conllevan la necesidad de tener dinero en una economía sostenible. Pero evidentemente son formas de vida, ¿no? Hay también personas como los menonitas o los gitanos. Hay diferentes grupos sociales que ven de forma diferente la vida, ¿no? Más cooperativa, más social, en el ámbito de trueque, en el ámbito de intercambio, y no ven el sentido de propiedad como algo predefinido como propio de uno mismo, ¿no? Sino como algo añadido. En cambio, en las sociedades urbanas se ve como algo propio de uno mismo, ¿no? Como algo que es siempre innato en el hombre. Y claro, con el desarrollo de la tecnología y la ciudad se complejiza más, ¿no? Y claro, se vuelve una certeza. Y evidentemente la certeza, la creencia en esta certeza se convierte en el estándar de la vida del hombre en una sociedad, en una ciudad, por ejemplo. Entonces vemos cómo la filosofía está inmersa en todo este tipo de cultura popular, que evidentemente tiene unas perspectivas mucho más profundas, incluso psicoanalíticas, de cómo debería o de cómo deberíamos resolver este dilema, ¿no? En todo caso, ejemplos más específicos podemos encontrar en Matrix. Matrix es el ejemplo clásico de Descartes. Cuando se habla de Descartes se habla de Matrix, porque plantea dudas sobre la naturaleza de la realidad, ¿no? La naturaleza de la realidad nos recuerda también a la alegoría de la caverna de Platón, ¿no? Matrix tiene cuestionamientos cartesianos sobre el engaño, ¿no? Él está con un chip, el protagonista está viviendo un sueño computacional y despierta y se da cuenta que está subsumido en un sueño y está en una cápsula, ¿no? Y claro, es algo platónico, es una alegoría de la caverna de Platón. Evidentemente tiene mucha relación con la filosofía idealista, pero también con el dualismo cartesiano. Luego tenemos al club de la pelea, y claro, el club de la pelea explora la alienación del individuo, ¿no? Cómo el individuo
se aliena, no alinea, sino se aliena a la sociedad, una sociedad de consumo, ¿no? Y claro, en líneas tiene este pensamiento de Nietzsche y el pensamiento posmoderno, ¿no? De fin de las metáforas, fin de las metanarrativas, ¿no? La metanarrativa de que siempre el hombre nace para consumir objetos, ¿no? Para ser materialista, para ser un consumidor, o como un número de PBI per cápita, ¿no? Que sirve para justificar la economía de un país. Y claro, podemos ver en la música, en el rock clásico, en Pink Floyd, por ejemplo, la música de Pink Floyd explora la educación, la opresión del individuo frente al sistema. Bien, el consumo de series, de cine, de música, de videojuegos, moldea percepciones, como hemos visto, ¿no? Moldea valores, moldea actitudes, y claro, se convierte en una cultura popular que se transmite mensajes simbólicos, cargados de narrativas, cargados de significados, y se convierte en un espacio pedagógico informal, donde millones de personas aprenden, consciente o inconscientemente, a pensar el mundo de tal forma, ¿no? A reaccionar de tal forma, a conocerse de tal forma. Entonces el impacto en la audiencia de parte de la filosofía puede ser positivo, porque puede despertar una reflexión crítica, fomentar empatía, sensibilidad sobre los problemas sociales, pero también puede ser problemático, ¿no? Porque puede reforzar estereotipos, puede normalizar la violencia, promover la pasividad frente a estructuras de poder simbólico institucional. Y claro, la cultura popular, si la mezclamos con la filosofía, obliga a interrogar el papel de los medios de construcción de subjetividad, los medios de construcción de identidad, los medios de construcción de símbolos, ¿no? Y claro, esto corresponde a la opinión pública, o sea, moldear la opinión pública de una manera más ética y más reflexiva. Y en este sentido llega la filosofía crítica, y desde Platón hasta la escuela de Frankfurt, y claro, señalan la necesidad de analizar los efectos de la cultura en la vida cotidiana, en la vida común, colectiva. Entonces el estudio del impacto en la audiencia no se limita solo a una estadística de consumo, sino que apunta a comprender cómo las imágenes, los discursos, los símbolos se transforman en formas de ver, de actuar, de sentir el mundo. Y como mencionamos antes, no es una construcción compartida entre todos, y que se va construyendo de forma que la consideramos sentido común, lo común, ¿no? Y claro, el sentido común es algo completamente histórico. El sentido común se hablaba hace 200 años, bueno, hay muchos filósofos, David Hume y demás, que hablaban del sentido común, ¿no? Pero este sentido común en la actualidad es una certeza autoevidente que no necesita justificación. Y claro, al no necesitar justificación, tampoco necesita una explicación de por qué es así. Y al no necesitar una explicación de por qué es así, constituye a no investigar los orígenes y las causas de tal manifestación social, o de tal problemática social, o en todo caso de tal forma forma de vida, iba a decir, pero el término correcto es estructura simbólica. Y claro, en este sentido, muchas de las construcciones culturales que se vuelven populares terminan siendo un tipo de arraigo cultural hacia generaciones futuras, ¿no? El pensamiento colectivo, por ejemplo, de que se tiene que construir más ciudades y menos bosques, conlleva a un tipo de herencia donde las generaciones futuras conllevan a pensar esto y a realizar de esta forma su vida, ¿no?
y manifestar o vivir en las ciudades más que en los campos. Evidentemente esto pasó en Perú con la migración o con el impacto del terrorismo que hubo, ¿no? O sea, la cultura popular era que en las ciudades grandes no existía terrorismo, y claro, la cultura popular, todos se fueron a esta cultura, a las ciudades, porque tenían este pensamiento común de certeza verdadera que no necesita justificación, y al no necesitar justificación era autoevidente por sí mismo, y claramente no se podía pensar de otra forma. Y claro, se ha heredado hasta el momento y tenemos cierto prejuicio de que ha sido así de verdad. Y hay muchos lugares en el sur del país que no han tenido este pensamiento, o en el norte del país que no han tenido este pensamiento terrorista, por ejemplo. O con el caso del Equipo, el caso de Trujillo. Entonces, esto ha hecho que colapsen las ciudades y en Lima se centre todo el pensamiento colectivo del bien común del país, o sea, del término Perú. Perú es Lima, ¿no? En el sentido común popular de los 10 millones de habitantes que hay en Lima, evidentemente Perú es Lima, ¿no? Porque se construye un tipo de identidad unificadora, donde Lima es la capital, donde está el centro, se mueve todo el comercio, se mueve toda la legislación, se mueve todo el poder político además, y constituye una gran cantidad de habitantes, ¿no? Y claro, hay una sobrepoblación donde se construyen casas en desiertos áridos, y claro, es un tipo de pensamiento colectivo donde existen más oportunidades de trabajo, ¿no? Y claro, se construye ahí performativamente mecanismos para que haya más oportunidades de trabajo cuando hay más comercio. Lo mismo pensaríamos de la mina, ¿no? En tal parte del Perú hay una mina grande, entonces habría otra posibilidad también, ¿no? Pero la construcción simbólica sería la misma, ¿no? O sea, si decimos que encontramos oro en Lima, todos iríamos a Lima y justificaríamos una estructura simbólica donde hay riqueza y hay más progreso en las ciudades. Pero si pasa esto en otra región del mundo, no ocuparía la posición de esta estructura simbólica que ha sido construida en Lima como la capital del comercio, el Perú. Evidentemente, esta construcción de la cultura popular es impuesta por la mayoría, ¿no? Es impuesta por mayor cantidad de gentes que le dan esta performatividad a una estructura simbólica, sea institucional o sea común, o no sea institucional, ¿no? Puede ser cualquier estructura como la música, el cine, el arte, lo urbano, cualquier manifestación de la cultura popular. Y claro, en ese sentido tienen este ámbito de unificar todo el sentido común de un país a una cultura popular que ha sido construida por la mayoría de personas, ¿no? Y bien, esto es algo muy interesante de analizar a profundidad. Sin embargo, la filosofía tiene ese papel, ¿no? Hacernos dar cuenta de cómo estamos construyendo el sentido común, o sea, la estructura simbólica de la mayoría, o de la moldeación de percepciones, la moldeación de valores, de actitudes, en la transmisión de mensajes y narrativas cargadas de significado, ¿no? Por parte del cine, de los cómics, la música, las series, los videojuegos, etcétera, 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 ¿no? Y también hablamos de los estereotipos, ¿no? Que ya no solo se relacionan a un solo país, sino que trascienden fronteras y podemos imitar aspectos estadounidenses, de modas estadounidenses. Entonces la cultura popular termina siendo un unificador global, universal, ¿no? En cierto ámbito, por la adquisición de internet o la adquisición de un tipo de tecnología como es las redes sociales, que permiten esta interacción constante. Y claro, esta interacción constante influye mucho en la co-construcción de la sociedad, ¿no? De una sociedad, o de un país, ¿no? De una cultura popular que está construyéndose y a la vez está cohabitando con otra cultura popular mucho más extensa, como la moda, la música, porque la música trasciende fronteras, ¿no? Y claro, la música es esta cultura popular muy arraigada
al sentimiento, ¿no? Al sentido de sentirse vivo, al sentido de sentir algo en uno mismo. Y claro, la música constituye todo el ámbito vibracional, todo el ámbito incluso motoro del ser humano, ¿no? Y se convierte en globalizante también. Y hasta qué punto la música influye en el individuo de pensar diferentes aspectos sobre diferentes manifestaciones de cuerpos y de las letras de las canciones. Evidentemente esto es algo, o de ese estado de ánimo, evidentemente eso es algo muy interesante de analizar. Y claro, es una rama más, o es una corriente más que tiene que analizar la filosofía crítica, porque está relacionado con este tipo de co-construcción de moldear percepciones, actitudes, valores, y que básicamente son transmitidas por mensajes simbólicos, narrativas cargadas de significados ocultos, y claro, consciente o inconscientemente y nos influye, ¿no? Bien, llegamos al final de este episodio. Muy interesante, muy interesante. Voy a dar un código, ¿no? Ya se habrán enterado que hicimos la aplicación filosofiatierra.at. Pueden entrar a filosofiatierra.at y el código del día de hoy voy a activarlo y voy a dejar en los comentarios. Sí, voy a dejar en la parte descriptiva del podcast el código de activación para tener una semana de la herramienta. Entonces, conózcanse a sí mismos. ¿Qué más decirles, no? Que conózcanse a sí mismos. Bendiciones a todos y por favor, sean felices. Hasta el día de mañana, cuídense todos. Un fuerte abrazo.